Durante 30 años, fingí ser pobre. Hasta la noche en que decidí mostrarles quién era realmente. Nunca le conté a nadie cuánto ganaba al mes. Y esa noche, esa mentira me costó mi propia familia. Daniel siempre creyó que su madre llevaba una vida modesta, casi austera, y jamás imaginé que esa creencia terminaría convirtiéndose en un problema. Hasta aquel día en que me llamó para decirme: «Mamá, los padres de Lucía quieren conocerte». Fue entonces cuando decidí hacer una prueba. Esa noche llegué vestida con sencillez como una mujer que había pasado toda su vida trabajando sin lujos ni pretensiones. No sospechaban lo que iban a descubrir. Las palabras, las miradas, cada gesto de quienes deberían haberme recibido con afecto revelaron más de lo que jamás habrían confesado. Y cuando saqué de mi bolso mi tarjeta platino y mostré quién era realmente, el silencio en la mesa valió más que cualquier discurso. La expresión en el rostro de mi nuera no tuvo precio. Mi nombre es Teresa Salazar. Tengo 58 años y mi vida no es lo que la mayoría imagina. Desde hace más de 15 años soy directora ejecutiva de una corporación internacional. Gano cerca de $30,000 mensuales, tengo inversiones, acciones y una cuenta bancaria más que sólida. Podría vivir en una mansión en Polanco, conducir un coche de lujo y cubrirme de joyas, si quisiera. Pero no lo hago. Prefiero mi departamento de 2 habitaciones en la Colonia del Valle, el mismo en el que he vivido por casi 2 décadas. Manejo un auto viejo confiable y visto ropa simple de tiendas departamentales. No es porque necesite ahorrar, sino porque aprendí que el verdadero valor no se mide en lo que se muestra, sino en la calma con la que se vive. Daniel, mi hijo, hoy con 34 años, creció creyendo que su madre era una empleada administrativa, más con un sueldo modesto. Nunca lo corregí. Quería que entendiera el valor del esfuerzo, que no confundiera amor con dinero, que aprendiera a construir su propio camino. Y funcionó. Se graduó con una beca, logró su propio empleo, y hace 2 años se casó con Lucía de la Vega, una mujer que al principio me pareció dulce y discreta. Digo al principio porque algo en sus sonrisas siempre me inquietó. Había en ella una cortesía fría demasiado medida, una amabilidad que no terminaba de convencerme. Hasta que un día sonó el teléfono. «Mamá, los padres de Lucía están en la Ciudad de México y quieren conocerte. Reservaron una cena el sábado en el Claustro». El Claustro, uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, donde una copa de vino cuesta lo que un trabajador gana en 2 días. «¿Y ellos saben algo sobre mí?», pregunté. Hubo un silencio breve cargado de significados. «Les dije que trabajas en una oficina, que eres sencilla». Esa palabra sencilla cayó como un cuchillo envuelto en terciopelo, dicha con afecto pero llena de vergüenza, como si mi existencia necesitara una excusa. «Está bien, hijo. Iré». Cuando colgué, recorrí con la mirada mi apartamento impecable, cómodo pero sin ostentación. Las paredes sin cuadros costosos, los muebles simples, el olor a café recién hecho. Un hogar demasiado discreto para alguien con mi salario. Y ahí, frente a ese reflejo de mi propia decisión, nació una idea. Una idea peligrosa, tal vez cruel, pero imposible de resistir. Si esperaban conocer a una mujer modesta, se las daría con creces. Quería ver cómo trataban a alguien a quien creyeran por debajo de ellos. El sábado abrí el armario del fondo. Ahí guardaba la ropa vieja que usaba para limpiar o pintar. Saqué un vestido gris sin forma, con manchas apenas perceptibles. Me calcé unos zapatos gastados sin brillo. Me até el cabello en una coleta descuidada, sin una gota de maquillaje ni joyas. Ni siquiera un reloj. Era la primera vez en años que sentía miedo de ser invisible.
pero también poder. Cuando me vi en el espejo casi no me reconocí. Frente a mí había una mujer derrotada por la rutina invisible fácil de olvidar. Exactamente lo que necesitaba. Tomé mi bolso más viejo de lona descolorida. Dentro puse una tarjeta de crédito común para mantener la ilusión y escondí en un compartimento interior la verdadera mi tarjeta platino corporativa con un límite que pocos podían imaginar. El taxi me dejó frente al restaurante puntualmente a las 8. El portero impecable con sus guantes blancos me abrió la puerta. Su sonrisa se tambaleó apenas vio mi ropa. Ya desde ahí empezaba la función. Dentro el ambiente olía a dinero viejo y perfumes caros. Candelabros de cristal, murmullos elegantes, copas que tintineaban bajo la luz dorada. Al fondo vi a Daniel de pie junto a una mesa. A su lado lucía espléndida en un vestido color marfil y joyas que centelleaban bajo las lámparas. Con ellos sentados estaban don Álvaro y doña Regina de la Vega. Caminé despacio. Notaba las miradas curiosas, algunas discretas, otras cargadas de desprecio. En el mundo corporativo uno aprende a leer gestos, y esas miradas me lo decían todo. Cuando llegué el rostro de Daniel cambió. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Lucía me vio y su sonrisa se congeló. «Mamá, viniste», dijo él con la voz tensa. «Claro, hijo. No me lo perdería por nada». Lucía me besó en la mejilla rápido frío. «Qué gusto que pudiste venir, Teresa», me presentó. «Papá, mamá, ella es Teresa Salazar, la madre de Daniel. Ellos son mis padres, don Álvaro y doña Regina de la Vega». Don Álvaro, empresario inmobiliario de renombre, me estrechó la mano sin entusiasmo. Doña Regina apenas inclinó la cabeza. Su mirada recorrió mi atuendo, mi bolso, mi peinado. La evaluación duró 3 segundos. El juicio menos. «Por favor, siéntate», dijo señalando la silla más lejana de ella. La mesa era una postal de ostentación, cubiertos de plata, copas de cristal, servilletas de lino, un arreglo de orquídeas en el centro. Todo perfecto, todo medido. El mesero me entregó el menú y fingí confusión. «Está todo en francés», murmuré con voz insegura. Doña Regina intercambió una mirada con su marido. «¿Quieres que pida por ti? Sería muy amable. Tráigale la ensalada simple y el pollo al horno», ordenó bajando la voz apenas. «Es lo más económico del menú». Daniel desvió la vista incómodo. Lucía miró su carta con exagerada atención. Así comenzó una de las noches más reveladoras de mi vida. Sirvieron el vino. Don Álvaro se encargó de destacar el precio. $220 la botella, pero vale cada centavo. Doña Regina levantó su copa. «Por la familia y por las nuevas amistades». La pausa antes de amistades fue tan calculada como el tono. Ya me habían etiquetado una intrusa tolerada por cortesía. Las preguntas vinieron enseguida, tan vacías como las sonrisas. «Así que trabajas como asistente administrativa», dijo Regina, cortando su filete con precisión quirúrgica. «Sí, desde hace muchos años en la misma empresa». «Fascinante», respondió sin interés. «¿Y te gusta?» «Es un trabajo. Paga las cuentas». «Claro, claro», murmuró como si hablara con una niña. «Lo importante es la dignidad del trabajo, sin importar cuál sea». Don Álvaro intervino. «¿Vive sola en ese departamento que Daniel mencionó?» «Sí, el mismo desde hace casi 20 años». «Qué estabilidad», dijo condescendiente. «Poca gente logra conformarse con tan poco». Yo sonreí. Lo que ellos no sabían era que esa noche estaba tomando nota de cada palabra.
Sí, en el mismo lugar desde hace casi 20 años, respondí con calma. «Qué estabilidad», comentó don Álvaro escogiendo las palabras, como quien mide el filo de un cuchillo. «Mucha gente hoy solo piensa en lo próximo, en lo más grande, en lo mejor. Hay algo admirable en saber conformarse». Su tono era tan suave que casi ocultaba la condescendencia. Me estaban felicitando por no haber aspirado a más, por quedarme en mi sitio, por conocer mi lugar. Llegó la entrada. Mi ensalada, si es que podía llamarse así, era apenas un puñado de hojas marchitas, mientras los demás disfrutaban platos tan elaborados que parecían obras de arte. Una humillación sutil, perfectamente calculada. «¿Y cómo estuvo su viaje?», pregunté, buscando desviar el tema antes de ahogarme en aquella atmósfera de superioridad. Doña Regina se animó de inmediato, encantada de hablar de sí misma. «Maravilloso. Pasamos 3 semanas en la Riviera Maya. Tenemos una pequeña villa en Tulum, nada ostentoso, solo 4 habitaciones. Pero la vista al mar es espectacular». Don Álvaro añadió con naturalidad ensayada: «Nos habríamos quedado más, pero la próxima semana es la boda del hijo del gobernador. No podemos faltar». Cada palabra era una piedra más en el muro invisible que levantaban entre ellos y yo. Cada mención al dinero, a los contactos, a los lugares exclusivos, era una forma de recordarme dónde estaba mi sitio. «¿Y tú, Teresa?», preguntó Regina con su sonrisa de porcelana. «¿Viajas mucho?». «No demasiado. A veces voy a ver a mi hermana en Querétaro», respondí. «Ah, ¿en autobús?». «Sí, generalmente». Hizo una mueca tan leve como cruel, como si hubiera nombrado una enfermedad. «Bueno, cada quien hace lo que puede». No, remató con falsa simpatía. La cena continuó con el mismo ritmo, ellos hablando de sus vidas perfectas, de sus eventos de gala, de los viajes a Europa, de las últimas adquisiciones, y yo ahí escuchando. Cada tanto me arrojaban una pregunta para mantener las apariencias, pero sus miradas ya se desviaban antes de oír mi respuesta. Daniel, pobre hijo mío, permanecía en silencio intentando intervenir sin saber cómo. Lucías a su lado imitaba el tono de sus padres, como si tuviera miedo de desentonar. Entre el plato fuerte y el postre, don Álvaro decidió dar un paso más. «Daniel nos contó que lo criaste sola», dijo con esa voz que usan los poderosos cuando fingen empatía. «Debió ser difícil. Tuve mis desafíos», respondí simplemente. Doña Regina intervino con su sonrisa impecable. «Admiro a mujeres como tú, que hacen lo que pueden con lo que tienen. No todas nacimos con las mismas oportunidades». Su tono era tan dulzón que dolía escucharlo. Su admiración no era más que burla envuelta en cortesía. En sus ojos calculadores podía leerlo todo, una mujer sin educación, sin recursos, sin conexiones. «¿Y cómo te sientes al ver a Daniel ahora?», continuó saboreando cada palabra. «Casado con nuestra Lucía, viviendo en un condominio tan bonito, con una carrera tan prometedora. El mensaje era claro, tu hijo ascendió. Escapó de tu nivel. Deberías estar agradecida. O intimidada. Estoy orgullosa de él», respondí con sinceridad. «Trabajó duro para llegar hasta aquí». Sí, trabajo duro», repitió don Álvaro. «Pero también hay que tener las conexiones adecuadas, moverse en los círculos correctos. Por suerte, Lucía lo ha presentado a personas influyentes». Daniel se removió incómodo en su silla. Lucía sonrió y posó su mano sobre la de él. «Papá ayudó a Daniel a conseguir ese contrato con el grupo Aztec», dijo con orgullo. «Fue solo una introducción», añadió don Álvaro con falsa modestia. «El resto fue mérito suyo». No lo sabía. Mi hijo estaba recibiendo más ayuda de la que jamás me había contado. El mesero trajo los postres. Frente a cada uno creaciones de chocolate y frutas exóticas. Frente a mí un simple flan de vainilla.
«Elec algo ligero para ti», explicó Regina. «Sé que muchas personas no están acostumbradas a postres tan ricos». En ese instante lo entendí, no era solo desprecio. Era crueldad deliberada, un placer perverso en recordarme mi supuesta inferioridad. «Muy atenta de tu parte», dije, manteniendo la voz neutra. Mientras el azúcar del flan se deshacía en mi boca, ella cambió de tema con un brillo peculiar en los ojos. «Daniel y Lucía están pensando en tener hijos pronto», anunció. «Estamos tan emocionados de ser abuelos». Miré a mi hijo, que parecía tan sorprendido como yo. Aquello no era un anuncio de la pareja, era un decreto de Regina. «Eso es maravilloso», respondí con serenidad. «Por supuesto», continuó ella, «nos aseguraremos de que tengan todo lo que necesiten. Ya estamos considerando ponerlos en la lista de espera del Instituto Monte Albán. Nunca es demasiado temprano para asegurar la mejor educación». El Instituto Monte Albán, la escuela más exclusiva de la ciudad, donde los niños aprenden modales para cenas formales antes de saber multiplicar. «¿Y tú, Teresa?», preguntó con esa sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Cuáles son tus planes para el futuro? Seguir trabajando, supongo. Aún no puedo jubilarme». Su sonrisa se ensanchó como la de un gato que acaba de acorralar al ratón. «Sobre eso», dijo dejando el tenedor a un lado. «Álvaro y yo estábamos conversando y nos preocupamos por ti». La temperatura en la mesa pareció descender. Don Álvaro se enderezó adoptando el tono de quien está a punto de presentar un contrato. Daniel frunció el ceño confundido. Lucía bajó la mirada enfocándose en su servilleta como si ya supiera lo que venía. «¿Preocuparse por mí?», pregunté con aparente ingenuidad. «Sí», respondió Regina con voz de falsa dulzura. «Verás, Teresa, todos envejecemos. La vida se complica, los gastos suben y entendemos que tu situación económica quizá no sea la más cómoda». Don Álvaro asintió con gravedad estudiada. «Los costos de vida, la salud, la vivienda, todo es más caro cada año. Y tememos que eso pueda convertirse en una carga para Daniel y Lucía», añadió Regina con un tono maternal que me revolvió el estómago. Ahí estaba, la verdadera razón de la cena. «Una carga», repetí suavemente. «Daniel es un buen hijo», dijo ella casi como si me explicara una lección. «Se siente responsable por ti. Y aunque eso es admirable, Álvaro y yo no queremos que eso interfiera con la vida que él y Lucía están construyendo juntos». «Mamá, por favor», interrumpió Daniel visiblemente incómodo. «Tranquilo, hijo», le dijo Regina dándole una palmada en la mano. «Tu madre entiende que solo estamos pensando en su bienestar». Guardé silencio. Quería ver hasta dónde llegaban. «Lo que proponemos», dijo don Álvaro tomando el control de la conversación, «es un arreglo que beneficia a todos». «¿Qué tipo de arreglo?», pregunté. «Un apoyo modesto», respondió. «Podemos ofrecerte una pequeña mensualidad, algo que complemente tus ingresos. Así no tendrás que depender de Daniel». Regina sonrió satisfecha. «Pensábamos en algo como $100 al mes. No es mucho para nosotros, pero imaginamos que haría una gran diferencia para ti». Tuve que contener una carcajada. $100. Lo que gasto en una comida de negocios sin pensarlo. «¿Y a cambio?», pregunté. «Porque siempre hay un a cambio». La sonrisa de Regina vaciló un instante. «Bueno, no es exactamente un intercambio. Es más, una comprensión mutua». Don Álvaro carraspeó. «Solo esperaríamos que respetaras la privacidad de la joven pareja. Que entendieras que están construyendo su propio espacio, sus tradiciones, su entorno social». El mensaje era tan claro como insultante. Querían pagarme para desaparecer, para que mi presencia
no manchara su mundo de apariencias. En otras palabras, dije despacio, dejando caer cada sílaba. Quieren que me mantenga a distancia. Regina tuvo el descaro de fingir sorpresa. No es eso. Pero todos sabíamos perfectamente que era exactamente eso. Solo queremos que todos encuentren su lugar apropiado en esta nueva dinámica familiar, dijo doña Regina con esa serenidad fingida que usan quienes creen estar por encima de ti. Mi lugar apropiado, repetí. Exactamente, respondió ella sonriendo, como si yo por fin hubiera entendido una lección que llevaba años intentando explicarme. Siempre serás la madre de Daniel, por supuesto. Pero ahora que él está casado con Lucía, que ha entrado en nuestro círculo, hay ciertas expectativas, ciertos estándares. Daniel, que había permanecido callado toda la cena, al fin habló. Papá, mamá, esto no es necesario. Mi madre nunca ha sido un problema. Claro que no, querido, dijo Regina con una sonrisa condescendiente. Nadie está diciendo eso. Solo intentamos ser prácticos previsores. El mesero se acercó a la mesa. Café, señores, 4 expresos, ordenó don Álvaro sin siquiera mirarme. Un gesto pequeño pero suficiente para resumir toda la noche mis gustos, mis palabras, mi presencia. No importaban. Mientras esperábamos, Regina continuó con su voz melosa detallando su plan. Podríamos transferirte el dinero directamente, algo discreto, dijo revolviendo su copa. Así podrías usarlo para mejorar tu calidad de vida. Tal vez comprarte ropa más adecuada. Su mirada bajó hacia mi vestido gastado, o hacer algunas mejoras en tu departamento. Sonrió con aire generoso. Por supuesto, seguiríamos invitándote a las ocasiones importantes. Cumpleaños, quizá Navidad. El café llegó. Tomé un sorbo del expreso amargo y lo dejé sobre el platillo, con un tintineo suave. Era el sonido del límite. Había llegado la hora de decidir. Podía seguir con el teatro, fingir humildad, aceptar su limosna disfrazada de preocupación y retirarme. O podía poner fin a la farsa, ahí mismo frente a ellos. Miré a mi hijo. Su rostro era una mezcla de vergüenza y desconcierto. Lo veía dividido entre el respeto por mí y la necesidad de no incomodar a su nueva familia. Lucía no levantaba la vista. Removía el café que ni siquiera había endulzado. Y frente a mí, los de la Vega, tan seguros de sí mismos, tan convencidos de tener el derecho de decidir el lugar de los demás. Respiré hondo. La decisión estaba tomada. $100 al mes, dije despacio, como si saboreara las palabras. Es una oferta interesante. Regina sonrió satisfecha. Me alegra que lo veas así. Solo tengo curiosidad, continué con tono pensativo. ¿Cómo llegaron a esa cifra? ¿Basaron su generosidad en algún cálculo de costo de vida? Don Álvaro frunció el ceño. Es una cantidad que consideramos apropiada, incluso generosa. Ah, ya entiendo, respondí con calma. Y dígame, ¿cuánto le dieron a Daniel y Lucía para el enganche de su casa? Si no me equivoco, las propiedades en ese condominio cuestan cerca de 1 millón. ¿Cierto? Regina parpadeó sorprendida por el cambio de rumbo. Bueno, les dimos 50.000. Un regalo de bodas. 50.000, repetí, dejando que el número quedara flotando en el aire. ¿Y la luna de miel en Grecia? Escuché que los paquetes de lujo para Santorini cuestan unos 15.000. 20.000 de hecho, corrigió Regina, incapaz de ocultar el orgullo. Queríamos que tuvieran lo mejor. Entonces dije con una sonrisa helada, en total invirtieron unos $70.000 en la joven pareja. Don Álvaro apretó la mandíbula. No pensamos en eso como una inversión. Son nuestros hijos.
Claro, claro, respondí suavemente. Solo una elección interesante de palabras. Invierten en sus hijos y luego intentan deshacerse de la madre incómoda con una mesada de $100. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. La sonrisa de Regina desapareció. Don Álvaro sostenía su copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lucía parecía al borde del llanto. Y Daniel, mi hijo, me miraba como si todo el mundo que conocía se derrumbara frente a Eshel. Teresa, dijo por fin Regina con voz más fría. Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones. Solo estamos tratando de ayudar. Ayudar, repetí despacio. Interesante cómo esa palabra puede tener significados tan distintos según quien la pronuncie. Dejé la servilleta sobre la mesa y me recosté en la silla. Ya no era la mujer tímida que había llegado al restaurante. Enderecé la espalda, levanté el mentón y fijé la mirada en ellos. Permítanme contarles una historia. Sus rostros se tensaron. Daniel me observaba sin respirar. Hace 30 años una mujer empezó como secretaria en una empresa multinacional. Ganaba el salario mínimo y vivía en una habitación rentada. Comía lo que podía después de pagar las cuentas. Un día descubrió que estaba embarazada. Daniel se inclinó hacia adelante. Esa parte de la historia le resultaba familiar, pero no los detalles. El padre del niño desapareció. Su familia le dio la espalda. Quedó sola. Regina tragó saliva incómoda por primera vez. Esa mujer trabajó hasta el último día de su embarazo. 2 semanas después del parto volvió a su escritorio. Trabajaba 12, a veces 14 horas al día. Una vecina cuidaba al bebé mientras ella que estudiaba por las noches certificaciones, idiomas, cursos en bibliotecas públicas. Tomé un sorbo de agua antes de continuar. Con el tiempo, esa mujer ascendió de secretaria a asistente, de asistente a coordinadora, luego gerente, directora, hasta llegar a vicepresidenta. Los ojos de don Álvaro se entrecerraron. Regina parpadeó sin saber hacia dónde iba aquella historia. ¿Y saben cuánto gana esa mujer hoy?, pregunté con calma. Silencio. $30.000 al mes, sin contar bonos, acciones ni utilidades. El tenedor de Daniel cayó al plato con un sonido metálico. Lucía palideció. Eso significa unos 360.000 al año. Y en 15 años más de 5 millones acumulados, añadí con una tranquilidad que dolía más que cualquier grito. Sin incluir inversiones. Regina abrió y cerró la boca sin lograr articular palabra. «Mamá», susurró Daniel, «¿qué estás diciendo?» Le sonreí con ternura. «Que tu madre no es quien don Álvaro y doña Regina creen que es. Ni siquiera quien tú creías». «¿Ganas 30.000 al mes?», preguntó incrédulo. «Desde hace casi 15 años», confirmé. «Antes era un poco menos, quizá 20.000. Don Álvaro se recompuso lo suficiente para hablar. Eso es absurdo. Si ganaras todo eso, no vivirías en ese departamento. No te vestirías así». No lo haría», respondí señalando mi vestido desgastado. «Pero esto...». Hice una pausa. «Esto es solo para hoy. Un pequeño experimento social, si quieren llamarlo así. Quería ver cómo tratarían a alguien que consideraran inferior». El color desapareció del rostro de Regina. «¿Está diciendo que fingió ser pobre esta noche?». «Exactamente eso». Abrí mi viejo bolso de lona. De un compartimento interno saqué no la tarjeta común que había usado para mantener la farsa, sino una tarjeta negra mate, con mi nombre grabado en plata: Teresa Salazar, vicepresidenta ejecutiva. La puse sobre la mesa frente a ellos.
Así que respecto a su generosa oferta de $100 mensuales para que yo desaparezca de la vida de mi hijo, sonreí apenas. Creo que voy a declinar. El silencio fue total. Regina observaba la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. Don Álvaro apretaba su copa los nudillos marcados por la tensión. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Y Daniel solo podía mirarme paralizado. ¿Por qué logró decir al fin: ¿por qué nunca me lo contaste? Lo miré con cariño, con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo una madre conoce. Porque quería que aprendieras a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Quería que construyeras tu propio camino sin depender de la fortuna de tu madre. Quería que entendieras el valor del trabajo, de la constancia, de la humildad. Y en ese momento, bajo las luces doradas del restaurante más caro de la ciudad, supe que aquella verdad tardía, brutal, inevitable, acabaría cambiando nuestras vidas para siempre. Pero me dejaste creer todos esos años que eras una simple empleada administrativa, dijo Daniel con la voz entrerrota e incrédula. Sí, respondí sin apartar la mirada. Y mírate ahora, graduado con honores, con una carrera construida por ti mismo. Eso no habría sido posible si te lo hubiera dado todo en bandeja de plata. Don Álvaro carraspeó intentando recomponerse. Bueno, esto ciertamente es sorprendente, dijo con tono seco, pero no cambia el hecho de que solo estábamos tratando de hacer lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor, repetí con una calma helada. Ofrecer una limosna para quitarse de encima que a la madre incómoda. Decidir cuándo y cómo. Puedo ver a mi propio hijo. Eso es lo que llaman lo mejor, don Álvaro. Doña Regina intervino. Su voz temblaba más por orgullo herido que por arrepentimiento. Usted nos engañó deliberadamente. Vino aquí con esa farsa para hacerlos parecer que la interrumpí sin alzar la voz. Prepotentes clasistas. Manipuladores. Respiré hondo antes de continuar. Yo no los hice parecer nada. Solo les di la oportunidad de mostrarse tal cual son. En ese instante el mesero se acercó con cautela. ¿Desean algo más, señores? Sí, respondí antes que nadie. La cuenta, por favor. Cuando el mesero se alejó, observé a los 4. Cada uno estaba en un punto distinto del desconcierto, don Álvaro fingiendo dignidad, Regina intentando recomponer su fachada, Lucía a punto de llorar, y Daniel inmóvil sin saber a qué mundo pertenecía. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Pregunté en voz baja, casi con ternura. ¿Que realmente creen que el valor de una persona se mide por el tamaño de su cuenta bancaria? Miden el respeto en dólares, la dignidad en propiedades y el amor en regalos caros. Eso no es justo, protestó don Álvaro con el rostro tenso. Usted no nos conoce. No, repliqué con suavidad. No, ustedes no me conocen a mí. Usted orquestó esta trampa para hacernos parecer villanos, insistió Regina intentando recuperar su porte. ¿Una trampa?, pregunté con serenidad cortante. Todo lo que hice fue aparecer con ropa sencilla. Ustedes hicieron el resto. Fueron ustedes quienes me ofrecieron el peor plato del menú, quienes hablaron de sus lujos frente a mí, para marcar distancia, quienes me ofrecieron dinero para desaparecer de la vida de mi hijo. El mesero regresó con la cuenta sobre una bandeja de plata. Don Álvaro estiró la mano para tomarla, pero fui más rápida. Permítame, dije con una sonrisa cortés. El total rondaba los $1000. Sin pestañear saqué mi tarjeta negra y la coloqué en la bandeja. No es necesario, murmuró don Álvaro herido en su orgullo. Nosotros invitamos. Considérenlo mi contribución a esta noche educativa, respondí con calma. Al fin y al cabo aprendí mucho sobre todos ustedes.
Mientras el mesero se alejaba con mi tarjeta, miré a mi hijo. Daniel, dije despacio. Lamento no haberte contado la verdad antes. Pero entiéndelo, lo hice por amor, no por engaño. Quería que crecieras sabiendo ganarte las cosas que aprendieras, el valor del esfuerzo, la responsabilidad y la humildad. Él bajó la cabeza procesando cada palabra. Todos esos años. El departamento pequeño, la ropa sencilla, las vacaciones modestas. Todo fue una elección, dijo con voz apenas audible. Exacto, confirmé. No necesitaba una casa enorme para sentirme completa, ni vestidos de diseñador para sentirme valiosa. No necesitaba exhibir riqueza para saber quién era. Doña Regina soltó una risa amarga. ¡Qué conveniente! Se hace pasar por una santa de la humildad, cuando en realidad solo engañó a su propio hijo durante décadas. La miré fijamente sin perder la calma. La diferencia entre nosotras, Regina, es que tú usas el dinero para controlar a la gente. Yo usé el silencio para liberarlos. El mesero regresó con mi tarjeta y el recibo. Firmé con un trazo firme y dejé una propina generosa. Guardé la tarjeta en el bolso y los miré por última vez. Sobre su propuesta dije con voz serena: «Permítanme hacerles una contrapropuesta». Hubo un murmullo incómodo. «Les doy $10,000 ahora mismo si pueden recordarme una sola vez en su vida en que hayan tratado a alguien sin dinero con verdadero respeto». Don Álvaro se puso rojo de rabia. Regina apretó los labios hasta convertirlos en una línea. «Es lo que pensé», concluí suavemente. Me levanté, tomé mi viejo bolso y miré a mi hijo con ternura. «Daniel, cuando estés listo para hablar, sabes dónde encontrarme. Siempre estaré ahí para ti. Sin condiciones, sin arreglos, sin manipulación. Solo amor». Lucía se levantó entonces con la voz temblorosa. «Teresa, yo no sabía nada del dinero de esta noche. Créeme, no lo sabía». La observé con detenimiento. Había vergüenza en sus ojos, sí, pero también confusión. Como si acabara de ver a sus padres por primera vez tal cual eran. «Espero que digas la verdad», Lucía, respondí. «Y espero sinceramente que esta noche te haya servido para abrir los ojos». Di media vuelta para marcharme, pero antes de llegar a la salida me detuve y volví a mirarlos. «Ay, tenían razón en algo don Álvaro, doña Regina», dije con una media sonrisa. «El dinero sí es importante, pero no por lo que creen. Su verdadero valor está en la libertad que ofrece la libertad de vivir, de acuerdo con tus principios, de no depender de otros, de ayudar sin buscar aplausos». Los miré un instante más con una mezcla de compasión y triunfo. Es una lástima que teniendo tanto dinero sigan siendo tan pobres. Y me marché. Atravesé el restaurante con la cabeza en alto. Ya no sentía las miradas de desprecio por mi vestido sencillo. Ahora eran miradas de respeto o quizá de curiosidad por la mujer que acababa de pagar una cuenta de $1,000 y salía con la dignidad de una reina. En la acera respiré hondo. Por primera vez en años me sentí completamente libre. Una hora después el taxi me dejó frente a mi edificio. El portero nocturno, don Pedro, me saludó como siempre. «Buenas noches, doña Teresa». Todo bien, don Pedro». «Una noche reveladora». Sonrió sin comprender el peso de mis palabras y volvió a su lectura. Subí los 4 pisos por el ascensor antiguo y al cerrar la puerta de mi apartamento, el silencio me envolvió. Me quité los zapatos gastados, dejé el bolso en el suelo y caminé hasta mi habitación. Abrí el armario y aparté las prendas sencillas del día a día. Detrás de ellas escondía mi otro mundo: trajes de corte perfecto, vestidos de seda, zapatos italianos.
La parte de mi vida que nadie conocía fuera del trabajo. Me quité el vestido gris que había llevado esa noche y lo arrojé al cesto. Luego me di una ducha larga, dejando que el agua se llevara toda la tensión. Más tarde, con un pijama suave y una taza de té de manzanilla, entre las manos me senté en el sofá. Miré alrededor muebles cómodos sin lujos, paredes con fotos de Daniel cuando era niño, recuerdos discretos de una vida sencilla y honesta. Nada en ese lugar delataba a una mujer que ganaba $30,000 al mes, y sin embargo sonreí, porque aquella sencillez no era fingida. Crecí sin nada, luché por cada centavo. Y aprendí con los años que la paz vale mucho más que cualquier joya y que la dignidad no se compra. El teléfono sonó rompiendo el silencio. Era Daniel. Respiré hondo antes de contestar. «Hola, hijo, mamá». Su voz era un temblor de emociones. No sé ni por dónde empezar. Cerré los ojos apoyando la cabeza en el respaldo. Por primera vez en mucho tiempo, supe que la verdad, por dolorosa que fuera, había devuelto a ambos la libertad que tanto necesitábamos. «No sé ni por dónde empezar», dijo Daniel con voz apagada. «Lo entiendo», respondí suavemente. «Fue una noche intensa para todos nosotros. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca me lo contaste?» La pregunta del millón, pensé, casi sonriendo por dentro. «Al principio, hijo, no había tanto que contar», expliqué con calma. «Cuando eras pequeño, yo todavía estaba construyendo mi carrera. Empecé a ganar realmente bien cuando tenías 16 o 17 años. Y en ese momento, ya teníamos nuestro ritmo, nuestra vida. No parecía necesario cambiarlo todo». Hice una pausa. Tomé un sorbo de té para ordenar mis ideas. Quizá fue egoísta de mi parte, admití, pero temía que si lo sabías algo en nuestra relación cambiaría. Temía que me vieras diferente, y también quería asegurarme de que siguieras tu propio camino sin depender de la fortuna de tu madre. Del otro lado de la línea se hizo un silencio largo espeso. «¿Y lo que hiciste esta noche? ¿Todo eso lo planeaste?», preguntó Daniel al fin. «No exactamente», contesté. «Cuando me invitaste y dijiste que les habías contado a los padres de Lucía que yo era una mujer sencilla, algo dentro de mí se rebeló». Respiré profundamente. Quise saber cómo me tratarían si creían que no tenía nada. Ni posición, ni poder, ni dinero. «Y fallaron la prueba», dijo Daniel, con un tono amargo. «Sí», asentí. «Fallaron». Hubo otro silencio más denso que el anterior. «Lucía está destrozada», dijo por fin. «No puede dejar de llorar, está avergonzada por el comportamiento de sus padres. Y por el suyo propio». «¿Y tú?», pregunté con suavidad. «¿Cómo te sientes?». Daniel soltó un largo suspiro. «No lo sé. Estoy en shock. Confundido, enojado, impresionado. Todo a la vez. Es como si la mujer que creí conocer toda mi vida fuera solo la mitad de la historia». «Soy la misma persona», Daniel, le dije con calma. «Solo que con una cuenta bancaria diferente de la que imaginabas». «Pero es más que eso», no insistió él. «Es toda una vida secreta. Vicepresidenta de una multinacional, reuniones, viajes, decisiones que afectan a miles de personas. Ese lado tuyo yo nunca lo conocí». Tenía razón. Durante años mantuve dos mundos separados. Teresa la ejecutiva se quedaba en la oficina. Teresa la madre sencilla regresaba a casa. «Tienes razón», admití. «Hubo una separación, quizás demasiado grande». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó con voz cansada. «Eso depende de ti, hijo». «¿De ti?» y de Lucía. «Sus padres».
Empezó a decir con un tono más duro. Salieron furiosos del restaurante. Mi suegro dijo que los humillaste a propósito. Mi suegra lloró todo el camino jurando que le tendiste una trampa. Solté una risa seca, casi involuntaria. ¡Qué ironía!, dije. Se sienten humillados por haber sido tratados exactamente como ellos tratan a los demás. Dijeron que van a reevaluar su apoyo a nosotros, añadió Daniel. Ah, chantaje financiero, traducí. Es su forma favorita de mantener el control. Quizás suspiró, pero después de esta noche no estoy seguro de querer estar tan ligado a ellos como antes. Algo en su tono me hizo fruncir el ceño. Daniel, no tomes decisiones precipitadas, le advertí con suavidad. Estás dolido y eso nubla el juicio. Recuerda, Regina y Álvaro son los padres de Lucía. De algún modo siempre serán parte de su vida. Y de la tuya también. Lo sé, respondió. Pero hay límites. Las familias son complicadas, hijo. Las personas lo son, dije con firmeza. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Quizá esta noche sirva como punto de partida para hablar con honestidad, para poner límites sanos. Del otro lado oí un murmullo. Luego la voz de Daniel: mamá Lucía quiere hablar contigo. ¿Te importa? Claro que no. Hubo un breve silencio mientras le pasaba el teléfono. Teresa. La voz de Lucía sonaba rota, como si hubiera llorado horas. Hola. Hola, Lucía. Yo... no sé ni por dónde empezar. Estoy tan avergonzada, tan mortificada. No tienes por qué estarlo, le respondí con ternura. No eres responsable de las acciones de tus padres. Pero lo permití, insistió. Los vi humillarte y no dije nada. Incluso participé de cierta manera. Tenía razón, pero no había necesidad de hundirla más. Lucía, creciste en ese ambiente. Es difícil cuestionar los valores con los que uno fue educado. Ella sollozó. No es excusa. Debí haber sido mejor. Sí, concordé suavemente, pero lo importante no es lo que hiciste esta noche, sino lo que harás a partir de ahora. Hubo una pausa. Luego habló con voz más firme. Quiero cambiar. Quiero ser alguien que juzgue a las personas por su carácter, no por su dinero. Quiero ser más como tú. Cerré los ojos. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Entonces, empieza ahora, le dije. No con discursos, sino con pequeñas acciones. En cómo hablas con el mesero, con el portero, con el taxista. En cómo piensas de quienes tienen menos que tú. En los prejuicios que decides no repetir. Lo haré, prometió con voz temblorosa. Y Teresa, de verdad lo siento. Más de lo que puedo decir. Lo sé, Lucía, respondí con suavidad. Y eso ya es un buen comienzo. Durante las 2 semanas siguientes viví en una especie de limbo. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias se extendían como ondas en el agua, lentas y profundas. Daniel me llamaba todos los días, no para reprocharme, sino para entender. Me hacía preguntas sobre mi carrera, mis decisiones, mis inversiones, sobre todo lo que antes ni le interesaba preguntar. Era como si intentara reconstruir la imagen de su madre pieza por pieza, completando los huecos que no había sabido ver. ¿Por qué seguiste viviendo en ese departamento?, preguntó un día. Pudiste haber comprado un penthouse en el centro. Sonreí, aunque él no podía verlo. Pude admitir, pero este lugar siempre fue suficiente. Es cómodo, seguro y está cerca del parque donde me gusta caminar. Hice una pausa y añadí con voz tranquila. No siempre se trata de tener más. A veces lo más sabio es saber cuándo ya se tiene lo suficiente. ¿Por qué habría de cambiar, hijo?, dije sonriendo con suavidad. Las vacaciones modestas, los restaurantes sencillos, la ropa de tiendas departamentales, todo eso era elección mía, no necesidad.
Pude sentir su silencio al otro lado de la línea. Los viajes eran a lugares que realmente quería conocer, continué. Los restaurantes servían la comida que me gustaba. Y la ropa... Bueno, me vestía con dignidad, sin necesidad de etiquetas. La verdad, Daniel, es que en algún momento comprendí que gastar más no significa necesariamente vivir mejor. Hubo una pausa larga. Creo que nunca lo había pensado así, admitió al fin. Siempre creí que si uno tiene más dinero, lo lógico es gastarlo en todo lo mejor. Es lo que nos enseñan desde pequeños, respondí con calma. Que el éxito se mide por el consumo, que el valor personal se compra. Pero eso es una ilusión, hijo. La conversación con Lucía fue distinta, más prudente. 3 días después de aquella cena vino a verme sola. Traía un ramo de margaritas simples y hermosas, no las orquídeas costosas que sus padres habrían mandado. Nos sentamos en mi pequeño balcón. Yo con mi té de manzanilla, ella con una taza de café. Este lugar es realmente agradable, dijo observando el entorno, acogedor. Gracias, respondí. Es mi refugio. Lucía dudó unos segundos girando la taza entre sus manos. Teresa, necesito preguntarte algo, y te pido que seas completamente honesta conmigo, dijo con voz temblorosa. ¿Qué piensas realmente de mí? No como nuera, sino como persona. La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio un momento, antes de responder. Veo a alguien en mitad de un camino, dije al fin. Alguien que fue criada con ciertos valores, pero que ahora empieza a cuestionarlos. Alguien con el potencial de ser mucho más que las limitaciones que otros le impusieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante años viví para impresionar a mis padres, confesó. Para ser la hija perfecta, la que podían presumir en cenas y clubes. La escuela correcta, los amigos correctos, los intereses correctos. Todo para ellos. ¿Y Daniel?, pregunté con delicadeza. Lucía sonrió limpiándose una lágrima. Daniel fue mi primera rebelión. Mis padres querían que me casara con el hijo de algún empresario amigo suyo, alguien de su círculo. Pero cuando conocí a Daniel, vi algo diferente. Alguien sincero, sin máscaras. Me vio como persona, no como apellido, ni cuenta bancaria. Pero permitiste que tus padres lo ayudaran. Observé sin juicio. El contrato con tu padre, la casa, la luna de miel. Lucía bajó la mirada avergonzada. Sé cómo suena. Pero tienes que entender, en mi familia el dinero es la forma en que se demuestra cariño. Negarse es casi una ofensa. Es lo único que saben dar. Asentí lentamente. Sí, lo entiendo más de lo que imaginas. Dinero como sustituto de afecto. Regalos en lugar de cariño. Lujo en lugar de vulnerabilidad. Y ahora pregunté después de un momento. Mis padres están furiosos, respondió con un suspiro profundo. Papá cortó el subsidio mensual que nos enviaba. Daniel ni siquiera sabía que existía. Lo depositaban directamente en mi cuenta. ¿Y cómo te sientes con eso?, pregunté. Aliviada, admitió sin dudar. Como si me hubieran quitado un peso de encima. Ese dinero siempre venía con condiciones invisibles, con una deuda que nunca terminaba de pagarse. No pude evitar sonreír, impresionada por su sinceridad. ¿Sabes qué es lo curioso?, continuó ella. Ahora que sé todo sobre ti y sobre tu historia, me siento casi avergonzada por mis quejas. Criaste a un hijo tú sola, levantaste una carrera admirable y jamás pediste reconocimiento. No compares caminos, Lucía, le aconsejé. Cada persona tiene sus propias batallas que enfrentar, sus propias montañas que escalar. Lucía asintió pensativa. «Puedo preguntarte otra cosa», dijo después. «Claro»,
¿Cómo haces eso? Vivir con tanta autenticidad. No dejarte arrastrar por lo que los demás piensan. Reí suavemente. Oh, sí, me importa lo que piensan, respondí. A todos nos importa de una u otra manera. La diferencia es que aprendí a dar valor solo a las opiniones de quienes realmente lo merecen, a quienes respeto por su corazón, no por su apellido. Charlamos durante más de 2 horas esa tarde. Cuando se despidió, Lucía me abrazó. No fue el abrazo rígido y cortés de antes, sino uno sincero, lleno de emoción. Gracias, susurró. Gracias por no juzgarme por el peor momento de mi vida. Todos merecemos una segunda oportunidad, le respondí. Crecer también implica perdonarse. Una semana después recibí un mensaje inesperado. Era de doña Regina. Necesitamos hablar solo nosotras dos. Podríamos vernos mañana en el café del Gran Hotel Ciudad de México. A las 11 me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. El Gran Hotel. Territorio de Regina, no mío. Por un momento pensé en rechazar, pero la curiosidad pudo más. Estaré allí. Al día siguiente. Me arreglé con cuidado. No elegí mis trajes de oficina, ni tampoco la ropa sencilla de casa. Opté por un punto medio pantalón de tela fina, blusa de seda, discreta y zapatos de cuero. Elegante pero sin ostentación. El café del Gran Hotel era tal como lo imaginaba: candelabros de cristal, música clásica tenue, meseros impecables. Regina ya estaba allí en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio, levantó la mirada y por primera vez noté algo que nunca habría esperado en su rostro: incertidumbre. Teresa me saludó señalando la silla frente a ella. Gracias por venir. Gracias por invitarme, respondí mientras me sentaba. No voy a mentir, me sorprendió tu mensaje. El mesero llegó enseguida. Regina pidió un té Earl Grey. Yo pedí un expreso. Ella acomodó la servilleta sobre su regazo, gesto que delataba su nerviosismo. Imagino que te estarás preguntando ¿por qué te pedí esta reunión? Comenzó. La idea me cruzó por la mente, dije con serenidad. Regina respiró profundamente antes de continuar. He estado pensando mucho en aquella noche, en las cosas que dije y las suposiciones que hice. Me limité a escuchar. No voy a fingir que fue fácil, añadió. Ser expuesta de esa manera frente a mi hija y a mi yerno fue humillante. No más de lo que fue para mí ser tratada como inferior durante toda una cena, respondí con calma. Ella bajó la vista avergonzada. Sí, supongo que tienes razón. Y justamente por eso quería hablar contigo. Los meseros trajeron nuestras bebidas. Regina tomó un pequeño sorbo de su té antes de mirarme de nuevo. ¿Tú crees que me conoces? Teresa preguntó con voz suave. ¿Crees que soy solo una mujer superficial obsesionada con el dinero y el estatus? ¿Y no lo eres? Pregunté sin dureza pero sin evasivas. Regina soltó una sonrisa amarga. Es más complicado que eso. Su tono era distinto. Por primera vez no hablaba para impresionar, sino para entender. Y yo en silencio comprendí que quizá esa reunión no era un intento de justificar lo pasado, sino el tímido inicio de su propia redención. Generalmente lo es, murmuré mientras Regina colocaba la taza sobre el platillo, con precisión calculada. Crecí en una familia donde las apariencias lo eran todo, dijo ella. Mi padre era un nuevo rico, empeñado en ser aceptado por la élite. Mi madre vivía obsesionada con la dirección correcta, las escuelas correctas, las amistades correctas. Eso explicaba mucho, pero no justificaba su comportamiento. Fui educada para creer que el valor personal y el estatus eran lo mismo, continuó.
que el respeto dependía del saldo bancario, que las amistades eran alianzas y los matrimonios transacciones. «¿Y nunca dudaste de eso?», pregunté. A veces, admitió. Pero el mundo parecía confirmarlo, la gente abriendo puertas a los ricos, perdonando errores, rindiendo pleitesía. Tomé un sorbo de mi café observándola con atención. «¿Por qué me cuentas esto, Regina? ¿Buscas absolución?». Negó con un suspiro. «No, intento entender. ¿Cómo alguien como tú, con tanto o más dinero que yo, puede vivir sin necesidad de mostrarlo, sin hacerlo parte de su identidad?» Por un instante la mujer impecable que tenía enfrente se desmoronó un poco. Vi la fragilidad bajo la armadura. «La respuesta es sencilla», le dije. «Aprendí que el dinero es una herramienta, no una medida de valor. Compra comodidad, pero no respeto. Da seguridad, pero no paz. Abre puertas, pero no corazones». Regina guardó silencio. Me miraba como si descubriera algo que nunca había considerado. «¿Sabes?», dijo al fin. «Cuando supe quién era realmente aquella noche, después de la rabia y la vergüenza, sentí algo inesperado». «¿Qué sentiste?», envidia susurró. «No por tu fortuna, sino por tu libertad. La manera en que no te sometes al juicio ajeno». Casi sonreí. «Si supieras cuántas noches dudé de mis decisiones», le confesé. «La libertad se aprende, Regina. Y suele llegar cuando uno se cansa de vivir para impresionar a los demás». Ella jugueteó con la cuchara pensativa. «Álvaro y yo hemos discutido mucho desde aquella noche. Él quiere cortar todo contacto con Daniel y Lucía hasta que recapaciten. Y tú... No quiero perder a mi hija», dijo en voz baja. «Pero tal vez ya la perdí hace tiempo sin darme cuenta». Había un temblor en su tono que no era fingido. «Nunca es demasiado tarde», respondí suavemente. «Lucía sigue aquí y está cambiando. Desde esa noche nos enfrenta, nos cuestiona. Incluso rechazó la tarjeta de crédito que le manteníamos. Dijo que ella y Daniel vivirán con lo suyo». No pude evitar sonreír. Eso debió ser un golpe. Fue desconcertante, admitió. Como si alguien reescribiera las reglas sin avisar. «No son nuevas reglas», expliqué. «Son valores viejos: independencia, integridad, respeto por uno mismo». Regina bajó la mirada asimilando mis palabras. «Debes pensar que soy una mujer horrible», murmuró. No respondí. «Creo que eres el producto de un entorno que te enseñó a sobrevivir de esa manera. Algunos lo cuestionamos porque la vida nos obliga. Otros solo cuando ya no hay otra opción». Ella sonrió con ironía. Como una madre sencilla que de pronto resulta ser una ejecutiva con tarjeta Black. «Exactamente». Regina se inclinó un poco hacia mí. «Seré franca, Teresa. No vine solo a filosofar, aunque he valorado esta charla más de lo que imaginé. Vine porque quiero arreglar las cosas con mi hija y con Daniel». «¿Y crees que puedo ayudarte en eso?», pregunté. «Ellos confían en ti. Te escuchan, te respetan». Negué con calma. «No quiero convertirme en intermediaria entre ustedes. No sería sano». Su decepción fue visible, pero esperó en silencio. «Lo único que puedo ofrecerte es consejo», escúchala, Regina. «De verdad. No con respuestas preparadas, ni con miedo a perder el control. Pregúntale qué necesita de ti como madre, no como proveedora». Ella sintió lentamente apretando la taza entre las manos. «¿Y Álvaro?», preguntó. «Tendrá que hacer su propio camino», dije con serenidad. Algunos hombres solo cambian cuando el silencio de su familia pesa más que su orgullo. Regina se quedó inmóvil mirando su té. Y por primera vez desde que la conocí, no parecía una mujer poderosa,
sino una madre aprendiendo por fin a escuchar. Usted puede compartir sus percepciones, Regina, pero no puede obligarlo a cambiar, dije antes de que terminara su té. Aún así, insistió en pagar la cuenta. Al salir del hotel se detuvo frente a mí, vacilando. Teresa, ¿cree que algún día podría perdonarme por cómo la traté aquella noche? Su pregunta me sorprendió. Pensé un instante antes de responder. El perdón no se da de una sola vez. Es un proceso, dije con calma. Empieza con reconocer el daño, sigue con arrepentimiento verdadero y se completa con un cambio real. Ella sintió despacio. Entiendo, pero quiero recorrer ese camino. Entonces empiece hoy, respondí. Nos despedimos con un apretón de manos. No cálido, pero ya sin rencor. Era un inicio. La semana siguiente, Daniel me invitó a cenar a su casa. Solo Lucía y yo, me aseguró. Al llegar noté los cambios. Los muebles más ostentosos habían desaparecido, reemplazados por piezas sencillas más acogedoras. Las paredes antes cubiertas de arte costoso, ahora mostraban fotos familiares y pequeñas acuarelas. Estamos redecorando, explicó Lucía al notar mi mirada. Nos dimos cuenta de que muchas cosas que teníamos eran para impresionar a los demás, no porque realmente nos gustaran. La cena fue simple comida casera servida en vajilla común. Charlamos con una naturalidad nueva sin la tensión de los secretos. Después, mientras Lucía preparaba café, Daniel me llevó al balcón. La noche era templada con una brisa suave. Mamá dijo apoyándose en la barandilla. «Tengo que contarte algo». «¿Qué sucede?», pregunté. Rechacé el ascenso que me ofreció don Álvaro. Lo miré incrédula. El puesto de director regional ese mismo confirmó. Y renuncié al trabajo. Daniel, exclamé. Ese empleo era importante. Él sonrió sereno. Lo era cuando creía que lo había ganado solo por mérito. Pero, después de todo lo que pasó, entendí que nunca habría llegado ahí sin la influencia de mi suegro. Aún así, dejarlo todo, murmuré. No lo dejé todo, corrigió. Empecé en otra empresa. Gano menos, pero allí nadie sabe quién soy, ni de dónde vengo. Lo que logre será solo mío. Lo miré con un orgullo que me llenó el alma. ¿Y Lucía? ¿Qué piensa? Fue ella quien me animó primero, respondió con orgullo. Dijo que prefería un apartamento más pequeño, pero una vida construida con nuestras propias manos. Sonreí. Tal vez aquella noche transformadora había calado más hondo de lo que imaginaba. ¿Y tus suegros?, pregunté. Don Álvaro está furioso, admitió. Cree que tiré una oportunidad de oro. Pero Regina está intentando cambiar. Nos invitó a comer el domingo solo nosotros 4. Nada de ostentación. Eso sí que me sorprende, dije recordando nuestra última charla. ¿Tuviste algo que ver?, preguntó con una sonrisa. Digamos que tuvimos una conversación necesaria, respondí, pero si está cambiando es mérito suyo. Lucía se unió trayendo 3 tazas de café en cerámica sencilla. Hablando de mi madre, preguntó con una sonrisa. Sí, respondí. Daniel me contó del almuerzo. Lucía se sentó a su lado. Últimamente me llama casi todos los días. Es raro. Por primera vez me escucha, sin decirme qué debo hacer o cómo debo vestir. Las personas pueden cambiar. Observé cuando tienen motivos reales. Y a veces, añadió Daniel tomando mi mano. Necesitamos un pequeño terremoto para despertar. Nos quedamos un momento en silencio disfrutando del aire fresco, el café y la paz que no habíamos sentido en años. Mamá dijo de pronto, «Hay algo que aún no entiendo. ¿Por qué hiciste todo aquello? Fingir ser pobre, presentarte así en la cena.
Sonreí levemente. Fue una mezcla de impulso y protección, admití. Cuando dijiste aquella palabra sencilla por teléfono sonó como una disculpa. Quería ver cómo reaccionarían esas personas que ahora formaban parte de tu vida. Daniel bajó la cabeza avergonzado. Lo siento mucho, mamá. No tienes por qué, respondí con ternura. Aquella noche no fue solo una lección para ellos, también para mí. Lucía intervino con voz tranquila y fallaron en la prueba. Sí, asentí, pero a veces los fracasos son nuestros mejores maestros. Lucía sonrió. Creo que todos aprendimos algo aquella noche. Cuando regresé a casa me invadió una paz que no sentía desde hacía años. El peso del secreto por fin se había ido. Pero el lunes algo inesperado ocurrió. Mi asistente entró nerviosa a mi oficina. Licenciada, el señor Álvaro de la Vega está en recepción. Insiste en verla. Don Álvaro, pregunté sorprendida. Déjalo pasar. Momentos después apareció impecable, aunque sin la arrogancia de siempre. Había algo nuevo en su mirada vacilación. Teresa saludó con formalidad. Agradezco que me reciba sin cita previa. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Por supuesto, don Álvaro. ¿En qué puedo ayudarle? Mientras se sentaba noté cómo recorría con la vista la oficina amplia con ventanales sobre la ciudad, decorada con elegancia sobria. Por primera vez parecía darse cuenta de quién era realmente la mujer frente a él. Y en sus ojos por un instante vi lo que nunca había visto antes en él: respeto. Impresionante, comentó don Álvaro observando mi oficina con curiosidad. Es diferente de lo que imaginaba. ¿Y qué esperaba?, pregunté sonriendo. No sé, algo más ostentoso. Después de saber quién es usted realmente, pensé que aquí mostraría su verdadero estatus. Este es mi espacio de trabajo, respondí con serenidad. Está diseñado para ser funcional y cómodo, no para impresionar. Él asintió procesando mis palabras como si fueran una idea nueva para él. Supongo que no vino solo a pan hablar de decoración, observé. No, dijo enderezándose. Vine por dos motivos. Primero, para disculparme por mi comportamiento aquella noche. Fue imperdonable. Esa admisión me sorprendió. No era un hombre acostumbrado a pedir perdón. Y segundo, vaciló incómodo, necesito su consejo. Mi consejo, repetí incrédula. Daniel dejó la empresa, dijo con un dejo de amargura. Supongo que ya lo sabe. Sí, él me lo contó. Lo que quizá no sepa es que 3 gerentes más renunciaron la misma semana. Todos alegaron diferencias filosóficas con mi manera de dirigir. Interesante. El daño de su liderazgo iba más allá de su familia. ¿Y cómo puedo ayudarle con eso? Don Álvaro se pasó la mano por el cabello. Gesto poco habitual en él. Usted construyó una carrera impresionante, Teresa. La gente la respeta, no la teme. Yo necesito entender cómo lo hizo. Ah, entonces eso era. El magnate que siempre habías exigido obediencia ciega, ahora enfrentaba el eco de sus propias decisiones. No se trata de poder. Don Álvaro, le dije calmadamente, sino de influencia. Y la influencia real nace del respeto, no del miedo. Él me miró confundido. ¿Y cómo se mantiene el control sin amenazas, sin manipulación? Empezando por ver a las personas como personas, respondí, no como herramientas. En los meses siguientes, para mi sorpresa, don Álvaro se convirtió en un visitante frecuente de mi oficina. Nuestras conversaciones, antes tensas, se transformaron en diálogos sinceros sobre liderazgo, ética y poco a poco sobre la vida. Nunca imaginé que acabaría pidiendo consejos a alguien que conocí en circunstancias tan incómodas, admitió una vez. La vida tiene un sentido del humor peculiar, le respondí sonriendo.
Regina también había cambiado, aunque de manera más sutil. Sus intentos por acercarse a Lucía eran torpes, a veces caía en viejos hábitos de control, pero esta vez había una honestidad en sus gestos. 4 meses después de la noche de la cena, como todos la llamábamos, recibí una invitación de los de la Vega para almorzar. Acepté con cierta duda. Para mi sorpresa, la comida no fue en el comedor formal, sino en la terraza soleada. La mesa estaba puesta con gusto, sin la ostentación de antes. Regina sirvió personalmente los platos, una receta casera sencilla, y confesó con timidez que la había preparado con ayuda de su hija. Mi abuela solía hacer esto, me explicó. Lo había olvidado hasta que Lucía me pidió recetas familiares. Durante el almuerzo observé a don Álvaro hablar con Daniel sin el tono autoritario de antes, sino con un interés genuino por su nuevo trabajo. No hubo insinuaciones sobre volver a la empresa, ni críticas veladas. Después del postre, mientras ellos conversaban sobre un proyecto comunitario, Regina me invitó a caminar por el jardín. «Sabe», dijo mientras pasábamos junto a los rosales. Nunca le agradecí de verdad. ¿Por qué habría de hacerlo por aquella noche? Por obligarnos a ver quiénes éramos realmente. Sonreí levemente. No fue mi intención. Solo quería proteger a mi hijo. Aún así insistió. Fue una lección necesaria. Dolorosa, pero necesaria. La miré atentamente. Su aspecto seguía impecable, pero algo en su mirada era distinto. Había reflexión donde antes había soberbia. «¿Cómo fue para usted ese proceso?», pregunté. Regina soltó una risa corta. «Horrible al principio. Estaba furiosa con todos, contigo, con Lucía, conmigo misma. Me sentí humillada. Pero luego empecé a ver cosas. Cómo hablaba con los empleados, cómo juzgaba a las personas solo por su ropa o el coche que conducían». Se detuvo frente a una rosa y acarició un pétalo con cuidado. Me pregunté cuándo me convertí en esa mujer. Y creo que la respuesta es simple, siempre lo fui. Solo que el mundo me aplaudía por serlo. «¿Y qué concluiste?», pregunté suavemente. «Que crecer en un entorno así te forma, pero cada día eliges si perpetuarlo o romper el ciclo». Su sinceridad me conmovió. «Debe ser difícil cambiar», dije. «Mucho», admitió. «Pero por primera vez tengo ganas de hacerlo». La miré con respeto, porque en su voz ya no había orgullo, sino humanidad. Y comprendí que al fin aquella familia, cada uno a su manera, estaba aprendiendo lo que realmente significaba el valor. Los viejos hábitos y pensamientos no desaparecen de la noche a la mañana, le dije a Regina mientras caminábamos de regreso a la casa. Álvaro lo tiene aún más difícil que yo, admitió, pero estamos intentando cambiar por nosotros y por Lucía. Hizo una pausa y me miró con genuina curiosidad. «Teresa, puedo hacerle una pregunta muy personal». «Inténtelo», respondí con una ligera sonrisa. «Usted nunca quiso ostentar su éxito ni demostrar lo que ha logrado. ¿Por qué?». Era una pregunta justa, una que yo misma me había hecho muchas veces. «Claro que quise hacerlo», respondí con honestidad. Hubo un tiempo en que soñaba con comprar la casa más cara, el coche más lujoso, la ropa más elegante, solo para demostrar que lo había conseguido. ¿Y qué la detuvo? Supongo que una mezcla de cosas. Crecer con poco me enseñó a valorar el ahorro y la previsión. Pero sobre todo recordé quién era antes del dinero, y entendí que esa persona seguía teniendo valor, con o sin riqueza. Regina sintió despacio. Y nunca quiso darle a su hijo una vida de privilegios, todas esas oportunidades que el dinero puede comprar. Suspiré. Esa fue la parte más difícil. Muchas noches me pregunté si estaba privando a Daniel de ventajas que podía darle.
si mi deseo de enseñarle valores lo perjudicaba. ¿Y qué la convenció de lo contrario ver al hombre en el que se convirtió? Respondí. Trabajador empático íntegro. Alguien que valora el carácter por encima del estatus. Regina sonrió mirando hacia el balcón donde Daniel y Lucía reían entre copas de vino. Hizo un gran trabajo con él, dijo con un dejo de envidia. Y usted también con su hija, contesté. Lucía tiene una fortaleza que no se enseña, se descubre. Al unirnos a ellos sentí una serenidad que hacía mucho no conocía. No éramos una familia perfecta, pero algo había cambiado. Las máscaras se habían caído. Había heridas aún abiertas, sí, pero también una nueva autenticidad del deseo sincero de mirarnos sin juicios, sin pretensiones. Un año después recibí una noticia que me conmovió hasta las lágrimas. Daniel y Lucía esperaban un bebé. Sería abuela. Me lo contaron en una cena íntima en mi apartamento. Sabemos que es pronto, dijo Lucía tomando la mano de mi hijo. Pero si es niña queremos ponerle tu nombre, Teresa. Sentí las lágrimas escapar sin poder contenerlas. Sería un honor, logré decir entre risas y emoción. Y queremos que formes parte de su vida, añadió Daniel. Esta vez sin secretos. Sonreí a través de las lágrimas. Sin secretos, repetí. Esa noche, después de que se fueron, salí al balcón y observé las luces de la ciudad. Pensé en el camino recorrido desde aquella cena en la que todo comenzó, cuando decidí poner a prueba a la familia de mi hijo. A veces me preguntaba qué habría pasado si hubiera llegado como la verdadera yo, mostrando desde el inicio mi posición, mis logros. Quizá me habrían tratado con cortesía fingida, habríamos intercambiado regalos costosos, sonreído en fotos, pero habríamos vivido una mentira. Nunca habríamos tenido esa brutal honestidad que, aunque dolorosa, nos transformó a todos. A veces pensé se necesita un poco de teatro para revelar la verdad más profunda. Al prepararme para dormir, pasé junto al armario donde guardaba mis trajes de trabajo. A un costado seguía colgado el viejo vestido gris de aquella noche. Lo conservaba no como símbolo de humillación, sino de valentía, del coraje de mostrarse tal cual eres, sin adornos ni disfraces. Comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que aprendemos a ser, en las decisiones diarias, en los vínculos que cultivamos, en la capacidad de inspirar a otros a ser mejores. Y mientras pensaba en mi futura nieta, deseé poder enseñarle esa misma lección que a mí me tomó toda una vida entender, que el valor de una persona nunca se mide por su cuenta bancaria, sino por el contenido de su carácter. Que la verdadera abundancia no se exhibe, se vive en silencio con coherencia y autenticidad. Con ese pensamiento, me recosté no como ejecutiva ni como mujer de éxito, sino simplemente como Teresa, una mujer que por fin había encontrado paz, siendo quien realmente era. Sin disfraces, sin disculpas, sin secretos.